estoy haciendo un movimiento parecido también allí en España, que llamé Despertando del Autismo. Hace un par de años tuve una conferencia por internet que se llamaba Despertando del Autismo, donde contaba la experiencia, un poco a diferentes niveles, ¿no? Desde la parte física, de las cosas que yo he descubierto, hasta la parte espiritual, que es a la que yo me dedico actualmente. Trabajo con el registro clásico, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero trabajo con la información del alma y básicamente, bueno, pues canalizas o conectas con una información que está, por decirlo así, en otro plano o fuera de la realidad que conocemos o que hemos estado conociendo hasta ahora, ¿no? Entonces, Despertando del Autismo, cuando yo acabé esa conferencia, lo que dije fue: ¿quién ha despertado del autismo? Si fijo yo, ¿no? Porque, bueno, él ha venido a nivel personal. Espera, Víctor, ¿sí? ¿Te sientas aquí con mamá mientras habla? ¿Te sientas ahí, Víctor? Bueno, se ha hecho amigo del ordenador, que le gusta mucho las tecnologías. Entonces, bueno, antes de proseguir, lo primero que yo descubro es que el autismo, tal y como lo planteaban los médicos en la sociedad, era un trastorno a nivel genético, y lo que me decían era: bueno, pues vete a un logopeda y suerte, ¿no? Y básicamente no me cuadraba porque mi hijo, que recordaba cómo hablaba, cómo tuvo un desarrollo normal, ¿no? Entonces, pues viendo que tenía otros síntomas que también veía que estaban documentados, como unas ojeras muy grandes, la tripa hinchada, no sé, chupaba metales, hacía, bueno, las cacas muy raras, ¿no? Y veía que había algo más detrás de todos esos síntomas, que en ese momento era un niño que gritaba y se golpeaba y no salía de ahí, ¿no? Porque, como os decía, el diagnóstico era de un autismo severo con retraso mental. Entonces hice unos análisis donde vi que tenía una contaminación de mercurio muy alta, tan alta que se salía de la gráfica, que es lo que a día de hoy sé que es la mayoría de los casos, suelen ser intoxicaciones de mercurio, intoxicaciones de aluminio. Sabiendo un poco de todo lo que leí, todo lo que ha correspondido a lo que yo entendí, realmente lo que entiendo que sucede es que hay un momento donde la flora intestinal, debido a antibióticos o debido a otro tipo de cosas, a un cúmulo de cosas, bueno, pues se destroza, ¿no? Entonces ocurre lo que se llama la disbiosis intestinal, que es decir, que hay una filtración de básicamente de todo. O sea, nosotros lo que comemos tenemos la capacidad más o menos de eliminar las toxinas, pero ellos no. Entonces llega directamente al torrente sanguíneo y llega al cerebro. En este caso, yo ahora mismo estoy como con la última parte de todo el protocolo, que es sacándole ese mercurio de la cabeza, ¿no? Lo que hace el mercurio en la cabeza literalmente es destrozar las conexiones que tiene. Conseguí ir a una neuróloga que me recomendaron en Madrid, y ella no me dijo que mi hijo era autista, me dijo: tu hijo tiene una lesión cerebral debido a todo esto que os estoy contando yo ahora, ¿no? Lo que sucede cuando hay mercurio en el cuerpo es que hay una descompensación bioquímica muy grande, algo que no podemos calcular ni siquiera con pruebas médicas, que es diferente en cada niño también, ¿no? Igual que hay niños que tienen, en vez de mercurio, otras contaminaciones, ¿no? Que tienen que ver con aluminio, y el autismo en sí, o lo que llamamos autismo, no tiene nada que ver, no es están mucho más tranquilos, ¿no? Para empezar. Entonces, bueno, lo primero que me enseñó mi hijo es saber que estaba viviendo en un mundo completamente tóxico, ¿no? Porque empecé a mirar, claro, por ejemplo, la alimentación, lo primero, ¿no? Lo primero que conecté con la alimentación, que es lo que decían, es que no se puede, bueno, pues quitar el gluten, quitar la caseína, que es la proteína de la leche, quitar los azúcares. No es porque sí, ¿no? Es porque también todo eso se va filtrando y de alguna manera él no lo podía digerir. Entonces, al no digerirlo, empieza a tener toda una serie de síntomas que nosotros llamamos o se catalogan como autismo, cuando en realidad tenían un sentido, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que me mirara de lado con 2 años y medio, cuando empezaba a tener los síntomas de este TEA, tiene que ver con que el mercurio literalmente te borra la visión periférica, ¿no? El hecho de que dé vueltas sobre sí mismo tenía que ver con que está perdiendo capacidades a nivel sensorial del sistema vestibular, ¿no? Entonces es una autoestimulación que ellos hacen para sobrevivir, literalmente, ¿no? El hecho de encender y apagar luces, ¿no? Es algo lo mismo. De hecho, esta neuróloga que os comento, ella me mandó bueno, primero lo de la alimentación, ¿no? Tuve que retirar todo. Lo que yo aprendí es alimentarme a mí misma de una manera, de alguna manera, sin meter tóxicos en mi cuerpo, ¿no? No solo de
la comida, sino también un poco todo lo que tenemos alrededor. Empecé a hacer mi propia cosmética y vi, por ejemplo, que era muy sencillo poder hidratar mi piel con aceite de oliva o hacer una pasta de dientes con arcilla, por ejemplo, ¿no? Y ver que había otras maneras también, pues eso, de hacer las cosas y que no me dañaban ni a mí ni a él. Eso, el tema de la alimentación la cambié por completo, pero sobre todo entré en un estado de conciencia donde entendí que la sociedad en la que vivía no me estaba vendiendo algo para mi beneficio, sino para un sistema económico en el que estaba metida, ¿no? Y que, como también hablabais, es fácil salir cuando ponemos un poquito de conciencia en ello, ¿no? Entonces ahí fue mi primer parte de despertar, por decirlo así, respecto a lo que estaba viviendo con él. Segundo, esta neuróloga, claro, bueno, yo le estuve sacando haciendo un protocolo para desintoxicar. Lo primero que hice fue hacer una limpieza a nivel, cuando tienes este mercurio, digamos que yo siempre veo la flora intestinal como, cuando está sana de alguna manera, como un campo de golf, ¿no? Que es todo perfecto. Y cuando hay un veneno, como en este caso era el mercurio, de alguna manera es como que se destroza y es como dejar un solar abandonado, ¿no? Entonces yo empecé a hacerle enemas, un protocolo en el que entraba una serie de productos naturales para limpiarlo y lo primero que le salió fue una tenia de 12 centímetros en el primer enema que hice. Fue bastante impactante, pero por lo menos digo, este es el camino correcto, porque todo lo que yo había leído lo estaba viendo en casa, tanto los análisis de mercurio como todo esto. Entonces, a partir de ahí, prácticamente a diario, con 3 años, le estaba sacando gusanos de este tamaño del cuerpo durante todos los días, los primeros 6 meses, y un poco con menos frecuencia a partir de entonces, ¿no? La cándida, por ejemplo, lo que hace es convertir todos los hidratos y los azúcares en alcohol. Entonces, te encuentras con niños literalmente borrachos porque encuentran alcohol en el hígado, ¿no? Los parásitos echan una serie de toxinas que son como anfetamina, ¿no? Entonces igualmente pues están disparados, ¿no? El gluten y la caseína son muy parecidos a un péptido que tenemos en el cuerpo que regula de alguna manera que no sintamos los pendientes o los zapatos y cuando llegan al cerebro funcionan como morfina, ¿no? Entonces tenemos todo su sistema sensorial completamente alterado, ¿no? Es decir, el mundo tal y como lo perciben ellos, cuando están, en ese caso tan severo como era el de mi hijo, era pues como estar drogados y borrachos. Entonces, claro, no me quiero ni imaginar, si alguno habéis estado alguna vez en alguno de estos estados, podéis más o menos tener cierta idea de cómo es la distorsión de la realidad, cómo puede llegar a ser, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice hola, tú puedes oír cualquier otra cosa menos eso. Entonces, si la entrada de esos estímulos no está correcta, ellos no pueden sacar nada coherente, evidentemente. Por eso es una especie de locura que no tiene mucho sentido y además porque cada niño es un mundo, ¿no? Más allá de que el niño tiene una personalidad y toda una historia, ¿no? Que tiene que ver con muchas otras cosas. Entonces, bueno, también le estuve haciendo todo un protocolo, por decirlo así, a nivel sensorial. Le estuve, por ejemplo, estaba completamente desconectado en ese momento. Yo dentro de ese protocolo, por ejemplo, le daba con una bocina por detrás 5 veces al día. Lo que me dijo esta neuróloga es, si ha perdido esas conexiones y no se pueden volver a hacer, porque las neuronas son como otro tipo de células que tenemos en el cuerpo, lo que tienes que hacer es volver a hacer nuevas vías, ¿no? Porque al ser como, ella me explicaba que era como la lesión que tenía él, eran las dos partes del cerebro y era como si hubiera habido un bombardeo encima de una ciudad. Entonces, sucede que a lo mejor era capaz de hacer algo que a su edad era lógico, de 3 años, pero por ejemplo no era capaz de arrastrarse por el suelo. Entonces yo tenía que ponerle a gatear y ponerle a arrastrarse para recobrar otra vez toda esa información perdida. Y tenía que ser mucho trabajo para reducir el tiempo, o sea, para volver a ponerle de alguna manera en el aprendizaje que le correspondía a su edad. Entonces fue un trabajo muy duro durante 1 año, luego lo dejé porque yo misma ya no hacía otra cosa, ¿no? Y también era un poco contraproducente. Pero bueno, con la sirena esta, o sea, ni siquiera pestañeaba. Todos saltábamos en casa y él no pestañeaba. Le ponían unas linternas en los ojos para estimular con los bastones y ni siquiera se movía la pupila durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese año, durante toda esta limpieza de parásitos y toda esta estimulación sensorial, con muchas más cosas, masajes, luces, un montón de cosas, él comenzó de alguna manera a estar presente en su cuerpo, ¿no? Hubo un momento donde yo conecté con una terapia que se llamaba bioresonancia magnética. Era un señor con una maquinita que me leía frecuencias y trabajaba con kinesiología, no sé si habéis oído hablar.
un testaje muscular con el cual accedes a información de la persona, ¿no? Yo no entendía nada de todo esto en ese momento, pero en la primera sesión él me dio unas flores de Bach, que son unas flores que trabajan con las emociones, para regular emociones, y a los 15 días de esto él estalló a llorar, cosa que hacía que no expresaba una emoción más de un año, no lloraba, le daba igual si yo me iba de casa o no. Y hubo un episodio bastante fuerte en el que él empezó a llorar con lágrimas muy fuertes y a pegarme y de alguna manera como que aterrizó un poquito más, ¿no? Y empezó a entender órdenes muy sencillas, tipo apaga la luz, cosas así, ¿no? Entonces yo no entendía de qué iba todo esto, pero dije, bueno, aquí hay algo, ¿no? Entonces yo seguí yendo a esto. En una de estas sesiones, él también me dijo, bueno, mira, tu hijo ha decidido irse porque a la edad de un año, por una discusión que tuviste tú y su padre, ¿no? Y yo, claro, no entendía nada, ¿no? Porque era como que ¿de qué me está hablando? Este hombre no tiene idea, ¿no? Después de todo el bagaje. Ya digo que es muy despertar de lo que os estoy hablando todavía. Entonces, incluso en un momento ya estaba con la segunda parte de la neuróloga donde me estaba diciendo que pusiera a mi hijo a correr rampas para mejorar el movimiento, porque más allá de verle que se mueve mucho, ya habéis visto, no tiene una psicomotricidad como un niño de su edad, algo que también te dice una neuróloga, te dice, mira, es que él todavía no hace este movimiento, no salta con los dos pies, o cosas que si alguien no te dice que sabe cómo funciona el desarrollo de un niño, tú mismo no te percatas, ¿no? Entonces me había mandado correr rampas para que mejorara la psicomotricidad. Y en ese momento estaba con este chico, con Oscar se llamaba, y él me dijo, mira, a través de la kinesiología me empezó a hablar de que tu hijo me está pidiendo que le active el segundo chakra. Me dice, esto no se activa hasta los 7 años, pero tu hijo me lo está pidiendo. Y yo dije, bueno, pues adelante, no tengo ni idea de qué es un chakra, hasta que bien, ¿no? Hasta entonces, ¿no? Y de un día para otro, básicamente, el niño comenzó a correr, que dije, esto ha sido el chakra, está claro. Ahí fue cuando yo empecé a estudiar, porque ya dije, bueno, hasta aquí hemos llegado, me bajé un libro, ¿no? El gran libro de los chakras. Empecé, de alguna manera, fue un gran despertar a nivel espiritual, que se abrió un gran camino para mí en estos últimos años. Fue cuando empecé a sentir energía en las manos, pensaba que se me dormía, empecé a leer todo sobre los chakras. Hice este curso de registros acásticos, como os comentaba, que es conectar con la información del alma. Yo era totalmente escéptica antes, pero después de eso comencé a recordar otras vidas. Esa semana recordé básicamente 2 muertes, más bien, al principio, donde el ser de mi hijo o mi hijo estaba también involucrado en esas historias, ¿no? Al principio pensaba que me estaba volviendo loca, ¿no? Lo típico, porque intentas racionalizar todo lo que está sucediendo. Pero tuve la fortuna de encontrar a gente que tenía experiencias que me podía contar desde otro lugar lo que yo estaba viviendo. Entonces, el despertar para mí fue entender, luego ya sabiendo, ¿no? Pues que claro, yo tengo este cuerpo físico, tengo un cuerpo etérico, ¿no? Por decirlo así, o energético, que es donde están los chakras, donde están los nadis, donde están los meridianos, como dicen, que básicamente es este doble de este cuerpo. Entendí que mi hijo, y lo puedo ver ahora, ¿no? que los chakras a veces funcionan demasiado abiertos, ¿no? Que son como por donde ellos procesan la información, y nosotros, vaya. Luego hay un cuerpo emocional, ¿sí? Perdón. El tiempo. Sí, me parece importante. Vale, bueno. Perdón. Nada, no, recuerdo. Un cuerpo emocional y un cuerpo mental, ¿no? Entonces, realmente a nivel de alma, por decirlo así, muy resumido, hay una falta de anclaje de su energía a la tierra, a donde estamos. Y entonces, para que todo esto se dé, todo está unido, ¿no? Quiero decir, para que el alma pueda encarnar al cuerpo tiene que estar primero limpio, ¿no? Todo lo que se trabaja, como todos estamos unidos y hay una unión directa, sobre todo con la familia más cercana, cuanto más se trabaja la madre, sobre todo la madre, el padre también, pero toda la familia, más puede venir, porque al final viene con una información que de alguna manera, como también contaban esta mañana, hay que destapar. Al final para saber quién somos realmente, que podría hablar mucho, pero aquí lo voy a ir dejando. Igualmente está este canal, Despertando del Autismo, donde hay conferencias que se habla de yo y otras personas, de todo esto como mucho más realmente. Que creo que eso, que al final los que tenemos que despertar somos nosotros, saber que somos mucho más de lo que nos han contado, que tenemos mucha más potencial de lo que nos ha contado y que hay un porqué y un para qué de todo.
y en este caso hay un cambio a nivel social y evolutivo del ser humano y creo que todos los que estamos aquí aquí porque somos parte de ese cambio a nivel, como digo yo, de adultos cuento, ¿no? Porque las nuevas generaciones que vienen es donde hay que poner conciencia realmente en cómo traemos a los niños, ¿no? Y desde qué lugar. Y bueno, más o menos aquí creo que lo voy a dejar. ¿Sí?